¿A quién se casó Caín? ¿Existió alguna persona más allá de Adán y Eva? Son dudas que muchos plantean al sumergirse en el relato bíblico sobre el origen de la humanidad. En este video nos proponemos explorar estas incógnitas, apoyándonos en las enseñanzas sagradas y en un razonamiento lógico que nos ayude a desentrañar el misterio. Embarquémonos en este viaje de descubrimiento desde el primer instante. Además, profundizaremos en cómo estas interrogantes han sido analizadas a lo largo de la historia por teólogos y estudiosos de diversas corrientes. Examinaremos las distintas interpretaciones que han surgido en torno a estos relatos, invitándote a reflexionar y a formar tu propia opinión sobre los orígenes humanos, siempre desde un enfoque respetuoso y enriquecedor. De acuerdo con el relato bíblico, el Creador formó al primer ser humano, Adán, a partir del barro de la tierra, insuflándole vida con un soplo divino. Tras esto, mientras Adán se encontraba en un profundo estado de sueño, Dios extrajo una de sus costillas para dar origen a la primera mujer, Eva. Con ello, los bendijo y les otorgó la capacidad de multiplicarse, permitiendo que su descendencia se extendiera y poblara el mundo. Esta narración no solo establece un origen sagrado y único para la humanidad, sino que también resalta la conexión íntima entre la creación divina y la perpetuación de la vida. La interpretación de estos textos ha suscitado innumerables debates y estudios, evidenciando cómo, a partir de una única pareja, se originó toda la diversidad humana que hoy conocemos. Este análisis nos invita a mirar con asombro y respeto la compleja red de relaciones que han dado forma a la historia de la humanidad. Esto implica que toda la humanidad es una gran familia unida por un origen y un creador comunes. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo se explica la figura de la esposa de Caín? ¿Cuál es su procedencia? La respuesta es sencilla. La consorte de Caín era, en realidad, su hermana. Además, es fundamental señalar que en aquel tiempo las relaciones familiares se estructuraban de manera muy distinta a la que conocemos hoy. La integración de la vida en un entorno tan primitivo obligaba a la unión entre parientes cercanos, asegurando la continuidad del linaje de forma natural y conforme al plan divino. Efectivamente, es correcto. La esposa de Caín era su hermana, y no solo eso, sino que todos los descendientes de Adán y Eva contrajeron matrimonios entre ellos, uniendo hermanos y hermanas en sus lazos conyugales. Aunque para nosotros hoy esta práctica resulta sorprendente e incluso chocante, en aquel contexto era la única vía para cumplir con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. Cabe agregar que en esos albores de la humanidad, las costumbres y normas sociales no contemplaban las mismas restricciones que tenemos en la actualidad. La unión entre familiares cercanos se veía como un proceso natural para la consolidación y expansión de la especie, sin generar los tabúes que hoy en día se asocian a estas relaciones. Asimismo, en ese periodo no existían leyes que prohibieran el matrimonio entre parientes cercanos, ni se presentaban riesgos genéticos, ya que la esencia de Adán y Eva era considerada perfecta, sin alteraciones o defectos. Los textos sagrados nos relatan que la pareja primigenia tuvo numerosos hijos e hijas, más allá de figuras conocidas como Caín y Abel. Por ejemplo, Génesis 5:4 nos permite inferir que la descendencia fue de al menos 9 hijos, sino de una cantidad aún mayor. Esta narración resalta no solo la pureza genética original, sino también el crecimiento exponencial de la humanidad en sus inicios, permitiendo que cada generación contribuyera al desarrollo y diversificación de la civilización primitiva. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, dentro de este linaje, Caín encontró a su esposa, con quien engendró a un hijo llamado Enoc, en honor al cual bautizó una ciudad, según se relata en Génesis 4:17. De esta forma, se esclarece el origen de la descendencia de Adán y Eva, desmontando la hipótesis de la existencia de otra raza humana aparte de ellos. Así, todos los seres humanos somos descendientes de esta pareja fundacional, constituyendo una única gran familia. Además, al reconocer este vínculo ancestral, se enfatiza la importancia de la unidad y el amor fraternal entre las personas. Este origen común nos invita a valorar la igualdad esencial ante el Creador, recordándonos que todos compartimos la misma necesidad de su gracia y salvación, y que la solidaridad es la base para una convivencia armoniosa en nuestra sociedad. Más adelante profundizaremos en este tema, pero por el momento es importante recordar que toda la humanidad desciende de una única raza, la de Adán y Eva. Ellos engendraron numerosos hijos e hijas, entre los cuales se encontraba la mujer que llegó a ser la esposa de Caín. En aquel tiempo, las uniones entre hermanos y hermanas no generaban controversia, ya que era la forma única de cumplir con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. A modo de reflexión adicional, es interesante notar que este modelo de reproducción primigenia ha sido objeto de intensos debates y análisis a lo largo de la historia. La ausencia de prohibiciones en aquel entonces refleja una realidad ancestral en la que las normas y costumbres estaban estrechamente ligadas al contexto de la supervivencia y la expansión de la especie, lo que nos invita a cuestionar y comprender las transformaciones culturales a través del tiempo. ¿Qué sucedió a continuación? ¿Cómo se fue forjando la descendencia de Adán y Eva y en qué momento se instauraron las prohibiciones en torno al incesto? Según el relato bíblico, la pareja fundacional tuvo dos hijos varones conocidos por sus nombres, Caín y Abel. Caín, impulsado por los celos y el enojo, se convirtió en el primer asesino al quitarle la vida a su hermano Abel. Este acto generó la ira divina, llevando a Caín a ser condenado a vagar erráticamente por la tierra, apartado de la cercanía de Dios. Complementariamente, este episodio marca el inicio de una narrativa compleja en la que las emociones humanas y las consecuencias de sus actos se entrelazan con la intervención divina. La historia de Caín y Abel nos invita a meditar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de cultivar la justicia y la compasión para evitar el desencadenamiento de tragedias que afecten a toda la comunidad. Caín, tras ser desterrado, se estableció en la región de Nod, situada al oriente del Edén. Allí contrajo matrimonio con su hermana y tuvo un hijo al que llamó Enoc, en honor al cual fundó una ciudad. La línea de descendencia de Caín dio origen a numerosos individuos, entre ellos Lamec, reconocido como el primer polígamo y el segundo en cometer un homicidio en la historia. Esta narración, aunque pueda parecer impactante a la luz de las costumbres actuales, nos ofrece una ventana hacia la compleja evolución social de la humanidad primitiva. El relato evidencia cómo, en sus albores, la necesidad de perpetuar la vida llevó a las primeras comunidades a adoptar prácticas que hoy consideramos inusuales, reflejando así el dinamismo y la adaptación inherentes a la condición humana.
Por otro lado, Abel se distingue como el primer mártir al ofrecer su vida en señal de fe y obediencia hacia Dios. Mientras que el Altísimo aceptó la ofrenda de Abel, rechaza la de Caín, pues este último presentó lo que le sobraba de su cosecha en contraposición a lo mejor de su rebaño. Reconocido como un hombre justo, Abel fue recompensado con la vida eterna. De igual manera, el destino de Abel, aunque no se menciona de manera explícita su descendencia, sugiere que pudo haber dejado una estirpe, ya que la fe marcó a toda su generación. Este contraste entre las ofrendas nos enseña acerca de la importancia de la intención y la calidad en nuestras acciones, así como el profundo vínculo entre la justicia personal y la aceptación divina. Posteriormente, Adán y Eva engendraron a otro hijo varón, al que denominaron Set, en sustitución del que fue arrebatado en el trágico suceso protagonizado por Caín. El nombre Set, que puede interpretarse como designado o puesto, simboliza el hijo escogido por Dios para continuar la línea de los justos. De Set descendió Noé, el hombre que junto a su familia se salvó del diluvio que renovó la tierra. Esta sucesión de generaciones nos muestra cómo la narrativa bíblica no solo expone el origen humano, sino también la evolución de las relaciones y la moralidad a lo largo del tiempo. Cada figura, desde Caín hasta Noé, encierra lecciones sobre la fragilidad, la redención y la continuidad de la vida, convirtiéndose en un reflejo de los dilemas y desafíos que enfrenta la humanidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Te invito a mantenerte atento al canal, ya que en próximos videos exploraremos en profundidad estos temas, abarcando desde los orígenes hasta las implicaciones que estos relatos tienen en nuestra forma de entender la historia y la espiritualidad. Además, abordaremos cómo de Noé surgieron personajes fundamentales como Abraham, Isaac y Jacob, quienes se convirtieron en los patriarcas del pueblo de Israel, marcando el inicio de una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue influyendo en millones de vidas. De la línea de Jacob surgió José, hijo de María y consorte terrenal de Jesús, el Redentor del mundo. Las Sagradas Escrituras lo mencionan en pasajes como Génesis 4:25 y 5:32, así como en Mateo 1:1 y 16. Esta conexión genealógica no solo fortalece la línea de la redención, sino que también resalta la trascendencia de una herencia espiritual transmitida a lo largo de las generaciones, subrayando el papel esencial que desempeñó esta familia en el cumplimiento de un plan divino. La Biblia no ofrece un catálogo exhaustivo de los descendientes de Adán y Eva, pero deja claro que su progenie fue sumamente numerosa. Según ciertos cálculos basados en la longevidad atribuida a los primeros tiempos, es posible que hayan engendrado más de 50 hijos y a su vez superado los 2000 nietos. Estos numerosos descendientes se unieron en matrimonio entre sí.
dando lugar a una vasta descendencia que fue poblando la tierra. El notable crecimiento poblacional evidencia la magnitud del plan divino para llenar el mundo, reflejando una humanidad en expansión que se fundamentaba en vínculos familiares profundos y en una herencia de vida robusta desde sus albores. De esta manera se forjaron las primeras familias, tribus y naciones. Surge entonces la interrogante: ¿cómo era posible que se establecieran matrimonios entre hermanos y otros parientes cercanos sin que ello generara problemas? No se trataría de un incesto o de una conducta censurable. La respuesta radica en que, en aquella época, no existían leyes que prohibieran tales uniones y además no se presentaban riesgos genéticos, ya que el material genético de Adán y Eva era considerado perfecto, sin mutaciones ni defectos. Además, Dios había bendecido a la pareja, dotándolos de la capacidad para engendrar hijos fuertes y saludables. Este contexto ancestral muestra que las normas y costumbres estaban dirigidas primordialmente a la supervivencia y la expansión de la especie, lo que permitía que las uniones consanguíneas fueran vistas como un medio natural y necesario para asegurar la continuidad de la humanidad. En esos inicios, el incesto no era percibido como un problema, sino como una necesidad para cumplir con el propósito divino de poblar la tierra. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la situación fue transformándose. A medida que avanzaban los años, el pecado y la corrupción se extendieron, afectando la esencia misma de la naturaleza humana. El deterioro del ADN comenzó a manifestarse a través de mutaciones y defectos genéticos que se transmitían de padres a hijos y se intensificaban en los matrimonios entre parientes cercanos. Por ello, Dios decidió imponer un límite y establecer normativas que prohibían los enlaces matrimoniales entre familiares directos. Este cambio marcó un punto de inflexión en la evolución moral y social de la humanidad, evidenciando un proceso de maduración en el cual la protección de la integridad genética y espiritual de las futuras generaciones se volvió indispensable, configurando un modelo de convivencia más equilibrado y saludable. Estas normativas se encuentran plasmadas en el libro de Levítico, capítulo 18, en el que Dios instruye a Moisés para que comunique al pueblo de Israel las restricciones sobre las relaciones íntimas. En este pasaje se detalla una lista de parientes con quienes no se debe mantener ningún vínculo sexual ni contraer matrimonio. Entre ellos se encuentran el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el sobrino, la sobrina, el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, entre otros. Dichas prohibiciones son calificadas como abominables y se advierte que quien incurra en ellas será excluido del pueblo, según Levítico 18, 7:30. Estas leyes fueron establecidas para salvaguardar la salud y la santidad del pueblo de Dios, impidiendo que adoptaran las costumbres corruptas de las naciones paganas de Canaán, las cuales estaban destinadas a enfrentar el juicio divino por sus pecados. Este conjunto de normas también tenía como fin preservar la pureza de la línea mesiánica, de la cual nacería el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. En la actualidad, estos preceptos continúan siendo una base fundamental para la moral sexual cristiana y siguen influyendo en la ética de las relaciones interpersonales. Examinando más a fondo, es posible observar que la instauración de estas leyes marcó un antes y un después en la organización social y espiritual del pueblo de Israel. Al separar claramente lo permitido de lo prohibido, se estableció un marco de convivencia orientado a la protección de la integridad familiar y comunitaria, a la vez que se aseguraba la transmisión de valores sagrados a las futuras generaciones. Ahora bien,
¿Qué ocurre con los ejemplos de uniones entre parientes cercanos que se encuentran en la Biblia una vez que estas normativas fueron instauradas? La respuesta radica en que, según la definición bíblica, no todos los matrimonios entre familiares se consideran incestuosos. Existen casos en los que Dios permitía tales uniones, mientras que en otros las condenaba de manera tajante. Por ejemplo, Abraham contrajo matrimonio con su media hermana, Sara, situación que aconteció antes de la instauración de las leyes de Levítico, por lo que no se consideró incestuosa. Además, Dios bendijo la unión de Abraham y Sara, concediéndoles un hijo, Isaac, quien sería el padre de Jacob, progenitor de Israel. Asimismo, Isaac se unió en matrimonio con su prima Rebeca, unión que tampoco se consideró incestuosa, ya que las normas levíticas no prohibían los matrimonios entre primos. Cabe destacar que este tipo de unión era muy común en la antigüedad y en algunas culturas sigue siendo una práctica aceptada. Dios favoreció la unión de Isaac y Rebeca, de quienes nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, a su vez, contrajo matrimonio con sus primas Lea y Raquel, lo que tampoco se juzgó como incesto por los mismos fundamentos, aunque su matrimonio con dos hermanas se interpretaría hoy como poligamia. En aquel tiempo era una costumbre socialmente aceptada, aunque no necesariamente aprobada por Dios. Estos relatos históricos ilustran que las definiciones y límites en cuanto a la consanguinidad han evolucionado con el tiempo. Mientras algunas relaciones fueron aceptadas por su función de consolidar linajes y establecer alianzas, otras fueron posteriormente prohibidas para preservar la integridad genética y espiritual de la comunidad. Por otro lado, encontramos ejemplos en los que la unión entre parientes cercanos sí fue condenada. Amram, por ejemplo, contrajo matrimonio con su tía Jocabed, situación que bajo las leyes de Levítico se consideraba incestuosa. No obstante, Dios mostró misericordia con Amram y Jocabed al bendecirlos con un hijo, Moisés, quien llegaría a ser el libertador de Israel y receptor de la ley divina en el monte Sinaí. De igual forma, se relata el caso de Lot, quien mantuvo relaciones sexuales con sus hijas. Una acción que no solo contravenía las normas establecidas, sino que también fue considerada una conducta abominable y repulsiva, motivada por el temor y la ignorancia ante la aparente escasez de hombres tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este contraste entre casos permitidos y condenados resalta la importancia del contexto histórico y la evolución de la moral en la narrativa bíblica. Mientras que en ciertos periodos las uniones consanguíneas se veían como un medio necesario para la supervivencia y la expansión de la humanidad, la posterior instauración de leyes más estrictas respondió a la necesidad de proteger a la comunidad de posibles consecuencias negativas en términos de salud y de preservar un linaje puro. El análisis de estos ejemplos nos invita a reflexionar sobre la transformación de las normas sociales y religiosas a lo largo del tiempo y sobre cómo estos cambios han contribuido a definir la ética y la moral que rigen las relaciones familiares y comunitarias hasta el día de hoy. El proceder descrito no contaba con la bendición divina, lo que se reflejó en el surgimiento de dos naciones opuestas a Israel, Moab y Amón. En este contexto, Judá se involucró íntimamente con su nuera Tamar, un hecho que, de acuerdo a las normas establecidas en Levítico, se consideraba una transgresión incestuosa, ya que dichas reglas prohíben expresamente los matrimonios entre suegro y nuera. Esta situación se erige como un claro ejemplo de cómo las decisiones humanas, alejadas de los preceptos sagrados, pueden desembocar en consecuencias históricas de largo alcance. La narrativa subraya la importancia de adherirse a las normas divinas, evidenciando que los actos contrarios a estos mandatos no solo afectan la integridad personal,
sino que también generan un legado de conflicto y enemistad que se perpetúa a lo largo de generaciones. No obstante, el suceso se inscribe en una estrategia engañosa y de venganza, motivada por la injusticia y la doble moral de Judá, quien se negó a cumplir con la ley del levirato. Esta norma imponía que el hermano menor debía contraer matrimonio con la viuda del fallecido para asegurar la continuidad de la descendencia. Aunque el actuar de Judá no recibió el aval divino, Tamar fue objeto de la compasión de Dios, quien le otorgó 2 hijos, Fares y Sara. De la línea de Fares surgió Buz, quien llegó a ser el bisabuelo del legendario rey David de Israel. Este episodio, además de poner en evidencia la rigidez de las leyes ancestrales, resalta cómo la misericordia divina puede manifestarse incluso en medio del caos moral. La historia invita a reflexionar sobre la compleja intersección entre la justicia familiar y la necesidad de mantener el honor dentro de una sociedad regida por preceptos sagrados, dejando una herencia que influiría de manera decisiva en la historia del pueblo elegido. En otro trágico episodio, Amón cometió un acto abominable al agredir a su propia hermana, Tamar. Este hecho, calificado como incestuoso por las normas establecidas en Levítico que prohíben los matrimonios entre hermanos, se marcó por una violencia extrema. La acción fue impulsada por una pasión desmedida y una lujuria incontrolada, intensificada por la influencia nociva del consejo de su amigo Jonadab. La crudeza de este suceso destaca el daño que puede causar la falta de control y la influencia negativa de ciertos pares en el ámbito personal. La ruptura de valores morales fundamentales no solo fractura la unidad familiar, sino que también perpetúa un ciclo de violencia y deshonor, recordándonos la importancia de la autodisciplina y el respeto hacia las normas que regulan las relaciones humanas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El proceder de Amón no contó con el aval divino, y la respuesta se manifestó a través de Absalón, hermano de Tamar, quien se comprometió a restaurar el honor familiar al eliminar a Amón. Este acto desencadenó un conflicto interno que escaló hasta convertirse en una guerra civil entre Absalón y su padre, el rey David de Israel. La narrativa bíblica, al exponer estos hechos, no busca encubrir ni justificar las relaciones prohibidas, sino denunciar las consecuencias adversas que estas transgresiones generan tanto en el ámbito individual como en el familiar. Esta historia se erige como un recordatorio contundente de que apartarse del camino trazado por la divinidad puede acarrear estragos a nivel social y familiar. La exposición de estos episodios en las Escrituras sirve como una advertencia para futuras generaciones, enfatizando la necesidad de mantener la integridad y el respeto hacia las normas que rigen las relaciones humanas. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el incesto representa una ofensa tanto contra Dios como contra el orden natural, contraviniendo la intención divina para el matrimonio y la familia. Se establece que la unión matrimonial debe ser celebrada entre un hombre y una mujer sin vínculos de parentesco cercanos, cimentada en el amor y el respeto mutuo, tal como fue instituido por el Creador. Esta perspectiva nos invita a cuestionar las repercusiones de tales relaciones en la sociedad. ¿Qué efectos tuvo el incesto en la humanidad? ¿Qué desórdenes congénitos surgieron a partir de estas uniones y cómo han evolucionado las leyes divinas a lo largo del tiempo?
La reflexión sobre estas interrogantes nos conduce a comprender la profundidad de la enseñanza bíblica, que no solo condena el incesto como un acto pecaminoso, sino que también ilustra las consecuencias palpables en la salud y la cohesión social. La evolución de las leyes sagradas a lo largo de los siglos se interpreta como una adaptación a las realidades humanas, siempre preservando el ideal de la pureza y la integridad de la institución familiar. En definitiva, la narrativa sagrada continúa siendo un faro de orientación para la moral y la convivencia en sociedad. Según las Escrituras, las relaciones incestuosas generan consecuencias devastadoras para las personas y sus familias, manifestándose en sentimientos de vergüenza, rechazo social, episodios de violencia, maldiciones, padecimientos y hasta la muerte. Además, este tipo de vínculo perjudica tanto la salud como la herencia genética de los seres humanos, derivando en problemas congénitos en los niños nacidos de uniones prohibidas. Dichas alteraciones se presentan desde el nacimiento y pueden comprometer el desarrollo físico, mental y emocional de los infantes. Esta realidad, tal como se expone en los textos sagrados, enfatiza el profundo impacto negativo que dichas relaciones tienen en el entramado social y biológico. La presencia de estas consecuencias refuerza la advertencia de evitar vínculos que perturban el orden natural y social, subrayando la importancia de preservar la integridad y el bienestar tanto individual como colectivo. Por otro lado, se destacan diversas complicaciones derivadas de estas uniones, entre las que se incluyen malformaciones, discapacidades, retrasos en el desarrollo y enfermedades hereditarias. Factores externos como la edad de los progenitores, el entorno, la nutrición y la exposición a sustancias tóxicas también pueden influir en el surgimiento de estas condiciones. Aunque el factor genético, la información transmitida a través del ADN, es uno de los elementos más determinantes. Esta situación evidencia cómo la herencia biológica puede verse alterada en presencia de relaciones consanguíneas, generando riesgos elevados de anomalías que afectan la calidad de vida de las nuevas generaciones. La intersección entre la genética y las decisiones personales recalca la necesidad de adherirse a principios que salvaguarden la salud y el desarrollo pleno de los descendientes. Finalmente, cuando dos personas que comparten un vínculo de parentesco cercano deciden procrear, se incrementa la probabilidad de que los niños presenten alteraciones congénitas. Entre las condiciones que se pueden desarrollar se encuentran trastornos como la hemofilia, fibrosis quística, albinismo y el síndrome de Down, entre otros, que pueden deteriorar significativamente la calidad de vida e incluso provocar una muerte prematura. Esta problemática, reflejada en los antiguos textos sagrados, pone de relieve la trascendental responsabilidad de evitar relaciones que comprometan la salud genética. La advertencia es clara. La unión entre parientes cercanos no solo desafía las normas morales y sagradas, sino que también arriesga el bienestar de las futuras generaciones, reafirmando la necesidad de mantener un orden natural que favorezca el desarrollo pleno y saludable de la humanidad. Por ello, Dios proscribió las uniones incestuosas y estableció normativas específicas sobre los matrimonios entre parientes próximos, con el fin de salvaguardar tanto la integridad física como la espiritual de su pueblo. El Creador era consciente de que el pecado y la perversidad habían corrompido también la esencia humana, haciendo que el material genético se viera afectado, manifestándose en mutaciones y anomalías hereditarias. Dios comprendía que estos defectos, al transmitirse de generación en generación, se intensificarían cuando los progenitores compartieran lazos sanguíneos cercanos.
Esta decisión divina se fundamentó en la protección del bienestar colectivo, evitando que la salud y la pureza de la descendencia se vieran comprometidas. La legislación sagrada actuó como un escudo para prevenir la propagación de imperfecciones que podrían tener consecuencias devastadoras en la continuidad de la humanidad. Al establecer límites claros, se procuraba mantener un equilibrio que honrara tanto la santidad del linaje como el propósito original de la creación. Dios decidió, entonces, marcar un límite al incesto mediante leyes que regulaban los matrimonios entre familiares cercanos. Sin embargo, surge la interrogante de por qué, en ciertos tiempos, pareciera que se permitían prácticas incestuosas para luego ser prohibidas. ¿No resulta esto una contradicción? La respuesta reside en que Dios no modificó sus principios, sino que los fue adaptando según las circunstancias y las necesidades de su pueblo. Él permanece inmutable a lo largo de los tiempos, y sus directrices y fines son eternos, a pesar de las variaciones en su aplicación. Esta adaptación progresiva refleja la sabiduría divina al ir revelando su palabra de manera gradual. Conforme la humanidad alcanzaba mayor madurez y capacidad para comprender y obedecer sus mandatos. Cada etapa de revelación estaba pensada para adecuarse al contexto histórico y cultural, permitiendo a las personas asimilar los preceptos sagrados de forma escalonada, sin comprometer la esencia inalterable de los valores divinos. Además, Dios se caracteriza por ser un Dios de amor y compasión, que conoce profundamente a sus hijos y siempre actúa en beneficio de su bienestar en cada momento de la historia. Él se manifiesta progresivamente, entregando su palabra de acuerdo a la capacidad de su pueblo para entenderla y seguirla. Esta forma de revelación progresiva implica que no se impuso toda la verdad de una sola vez, sino que se fue dando paulatinamente a través de la naturaleza, la conciencia, los profetas, los milagros, las leyes y los pactos. Este proceso gradual permitió que la revelación se desarrollara desde conceptos sencillos hasta ideas complejas, de lo general a lo particular, y desde lo externo a lo interno. El camino culminó en la encarnación de Jesucristo, la manifestación suprema del Dios invisible, quien se hizo carne para redimir y consagrar la fe. Así, se evidencia que la aparente permisividad inicial del incesto en los primeros tiempos respondía a la perfección del estado original del ADN de Adán y Eva, sin mutaciones ni defectos, y a la necesidad de poblar la tierra según el plan divino. En conclusión, Dios permitió en los albores de la humanidad un tipo de unión incestuosa como parte de su plan primordial de multiplicar a sus descendientes, pues en ese entonces el material genético era intachable. Con el paso del tiempo, y a medida que el pecado comenzó a afectar la naturaleza humana, se hizo indispensable instaurar límites claros para evitar la propagación de imperfecciones hereditarias y proteger la salud y la integridad del linaje. Esta transición no implica un cambio en la esencia divina, sino una adaptación a las nuevas realidades de la existencia humana, preservando siempre los principios inmutables del amor, la justicia y la santidad. Sin embargo, Dios proscribió las uniones incestuosas en una etapa posterior, cuando la corrupción y la maldad se habían extendido por la tierra y comenzaban a afectar la esencia misma de la humanidad. En ese contexto, el material genético se deterioró, dando lugar a mutaciones y defectos hereditarios que comprometían la salud de las personas. Esta transformación en el orden natural motivó la instauración de límites claros en las relaciones familiares. Al evidenciarse el deterioro del ADN humano, la medida divina se presentó como una necesidad para preservar la integridad física y espiritual de la comunidad.
evitando la propagación de anomalías que pudieran socavar la continuidad y el bienestar de las futuras generaciones. Por otro lado, surge la interrogante sobre el destino de Caín y su esposa. ¿Cuál fue el castigo impuesto por su transgresión? ¿Qué evidencia respalda la expansión de la humanidad pese a dicho castigo? Es importante recordar que, aunque de la descendencia de Caín surgieron numerosos individuos marcados por la maldad, Dios no lo abandonó, brindándole protección y una oportunidad para redimirse. La narrativa sagrada revela que, a pesar de la oscuridad que envolvía su linaje, se mantuvo una esperanza latente. La protección divina concedida a Caín simboliza una oportunidad de arrepentimiento y transformación, subrayando que, incluso en medio del error, la misericordia de Dios puede abrir el camino hacia la restauración y la continuidad de la vida. Dios marcó a Caín con una señal distintiva, de modo que quien lo encontrara se abstuviera de quitarle la vida. Este signo no solo ofrecía protección, sino que simbolizaba la oportunidad que se le brindaba para enmendar sus actos y aspirar a la gracia divina. Además, la descendencia de Caín, aunque inclinada hacia la maldad, llegó a manifestar destellos de civilización y aportes culturales que marcaron un hito en la historia humana. Esta marca en Caín servía como recordatorio constante de que, aún en el seno de una descendencia problemática, la semilla de la redención y el desarrollo cultural podía germinar. La aparición de los primeros músicos, herreros y ganaderos entre sus descendientes evidencia que, a pesar de las imperfecciones, emergieron iniciativas que sentaron las bases de avances significativos en la sociedad. Entre sus descendientes se encuentran los pioneros en la música, la metalurgia y la ganadería, tal como se relata en Génesis 4, 20, 22. Estos registros históricos subrayan que, pese a las sombras del pecado, se gestaron las primeras manifestaciones de cultura y tecnología, demostrando que la humanidad pudo transformar incluso sus errores en el origen de prácticas que hoy reconocemos como fundamentales para el progreso social. En este video, hemos analizado cómo las Escrituras aclaran las dudas acerca de la esposa de Caín y la línea de descendencia de Adán y Eva. Se ha demostrado que toda la humanidad proviene de una única fuente, ya que Adán y Eva engendraron numerosos hijos e hijas, entre los cuales se encuentra la consorte de Caín. Esta visión unificada de los orígenes refuerza la idea de que, a pesar de las diversas dificultades y errores, el punto de partida de la humanidad sigue siendo un elemento común que nos une y nos invita a reflexionar sobre el propósito divino en la creación. Observamos que, en aquellos tiempos, las uniones entre hermanos y hermanas no enfrentaban prohibiciones, pues constituían el único medio para cumplir el mandato de llenar la tierra. Con el paso de los años, sin embargo, esta práctica fue modificada y Dios instituyó normas específicas sobre los matrimonios entre parientes cercanos, buscando preservar la salud y la santidad de su pueblo. Asimismo, se presentan diversos ejemplos en la historia bíblica, donde estas relaciones, aunque formadas en un contexto de necesidad, fueron juzgadas y bendecidas conforme a la voluntad divina. Esta evolución en las normativas matrimoniales refleja un cambio en la comprensión del mandato divino de fructificar y multiplicar. La intervención de Dios en la configuración de estas leyes evidencia su intención de equilibrar el crecimiento poblacional con la preservación de la pureza biológica y espiritual del linaje, adaptándose a las realidades de cada época sin perder de vista sus principios eternos. En resumen, lo expuesto en este video nos ha permitido comprender el enfoque bíblico respecto a las relaciones incestuosas,
destacando tanto las consecuencias negativas de estas uniones como la evolución de las leyes divinas a lo largo de la historia. Espero que la información haya sido de utilidad y te haya proporcionado una visión más profunda sobre este tema tan complejo. Si disfrutaste del contenido, te invito a darle like, dejar tus comentarios, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más material enriquecedor y constructivo. En la antigüedad, las sociedades desarrollaron diversas normas matrimoniales para evitar la propagación de enfermedades y para fortalecer la cohesión de los grupos sociales. Los estudios antropológicos revelan que las prohibiciones sobre las uniones consanguíneas surgieron de una comprensión empírica de los riesgos biológicos, mucho antes de que se establecieran leyes divinas o normativas religiosas. Los expertos en genética han demostrado que la endogamia aumenta la probabilidad de heredar rasgos defectuosos, lo que puede llevar a problemas de salud a largo plazo. Este conocimiento, aunque no estaba formulado en términos científicos en 1960, tiempos bíblicos, respalda la lógica de establecer límites en las relaciones intrafamiliares para evitar el deterioro del acervo genético. La narrativa bíblica, además de ser un relato espiritual, refleja el intento de una cultura primitiva por entender y regular las dinámicas familiares. Los sabios de la época utilizaron el relato de las primeras generaciones para comunicar principios que ayudarían a mantener la estabilidad y la salud del grupo, lo que sugiere un trasfondo sociológico en la conformación de estas leyes. Desde una perspectiva teológica, se observa que las prohibiciones sobre ciertos vínculos familiares tienen una doble función: proteger la pureza física y resguardar la integridad espiritual del individuo. Los eruditos bíblicos han analizado que la separación entre lo sagrado y lo profano se expresa a través de la regulación de las relaciones íntimas, creando un espacio para la santificación de la vida familiar. La evolución de las normas matrimoniales en la historia de la humanidad también ha influido en la formación de códigos legales modernos. La herencia de principios de moralidad y justicia en textos sagrados ha contribuido a la configuración de sistemas jurídicos que indirectamente abordan aspectos de la salud pública y la protección de la integridad de la familia. Investigaciones recientes en el ámbito de la bioética han retomado antiguos debates sobre la regulación de la consanguinidad, resaltando la importancia de establecer límites éticos para la procreación. Estas discusiones muestran cómo la herencia de antiguas prohibiciones sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo, tanto en la medicina como en la ética. El impacto psicológico de mantener relaciones consanguíneas también ha sido un tema de estudio en la psicología moderna. Se ha comprobado que las dinámicas familiares enmarcadas en la intimidad excesiva pueden generar conflictos emocionales profundos, lo que añade otra capa de importancia a la necesidad de regular tales relaciones desde una perspectiva holística. La historia bíblica ofrece además una ventana a cómo las sociedades antiguas se enfrentaban a dilemas morales complejos. Los relatos que involucran relaciones intrafamiliares no solo eran advertencias, sino también mecanismos para explicar la aparición de conflictos y desarmonías sociales, siendo estos relatos una herramienta pedagógica para las generaciones futuras. En la tradición rabínica y en otros comentarios exegéticos se profundiza en la interpretación simbólica de las prohibiciones contra el incesto. Estas interpretaciones sugieren que los límites establecidos no solo tienen una base literal, sino que invitan a reflexionar sobre la pureza del espíritu y la necesidad de mantener una separación clara entre lo que es sagrado y lo que es mundano. Finalmente,
El análisis comparativo de diversas culturas antiguas revela que la regulación de las uniones consanguíneas era un tema universal, presente en múltiples tradiciones y sistemas de creencias. Esta convergencia de ideas sugiere que, en la búsqueda por preservar la salud y la armonía social, los principios que hoy reconocemos como prohibiciones del incesto se fundamentan en una sabiduría ancestral compartida a nivel global.